noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado Aquí. Y allí, bueno, ustedes lo saben, nos acompañan hace tanto tiempo. Siempre tratamos de charlar con protagonistas de la vida nacional, gente que hace trabajos, esfuerzos, para ir analizando las cosas que nos pasan y buscar las soluciones, que es lo más importante, porque analizar o hacer historia cualquiera, fácil o relativamente fácil. El tema es decir cómo lo resolvemos, que es la parte más difícil. Y para eso, qué mejor que hablar con Oscar Encís. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Hola, buenas noches, Tato. Un gusto y gracias por la invitación. Un honor para mí. Gracias a vos. Bueno, Oscar es el presidente de ACEP, que es la Asociación de Centros de Estudios Populares, y que está muy vinculada con la Fundación Adenauer. O sea, son dos instituciones muy significativas. Una a la cual yo pertenezco, yo soy ACEP San Martín, y la otra que es una fundación de carácter internacional, de origen en Alemania, y que marca un rumbo en los distintos países donde se encuentra funcionando a favor de los estudios y de los análisis. Bueno, y ACEP, ni qué decir, ACEP trabaja cada vez más. Y yo me admiro, ¿no? Porque a veces a nosotros nos cuesta, pero te vemos a vos, Oscar, que no parás, con la cantidad de provincias, si no me equivoco, creo que algo de 22, donde estás representado a ACEP, siempre presente. Así que contanos un poquito. Y ahí me gustaría, digamos, agregar, como decías muy bien, de la poderosa fundación alemana Konrad Adenauer, que es, digamos, fortalecer la democracia. Y para fortalecer la democracia tenemos que generar demócratas. Y a veces cuesta, ¿no? Cuesta lo de generar demócratas y republicanos, esa conciencia institucional. Y vos lo decías muy bien en esa introducción de buscar soluciones. Y muchas veces me parece que los argentinos, que en realidad son muy ingeniosos, muy creativos, muy ingeniosos, pero muchas veces también individualistas. Creo que también ese individualismo en muchos casos nos ha salvado. Pero creo que estamos en una Argentina que necesita de ese individualismo, pero necesita de generar conciencia y generar un colectivo plural de consenso. Creo que muchas veces buscamos soluciones individuales y no soluciones colectivas que abarquen a toda la República, que muchas veces vos y yo hemos hablado que el camino son las políticas públicas. Creo que 2021, 2022 tenemos que remarcar lo del tema democracia, diálogo y consenso. Creo que son las tres palabras en las cuales tenemos que hacer mucho hincapié. No está faltando a los argentinos consenso. Vos sabés, Oscar, que esta semana, que está concluyendo, ha estado el funcionamiento del coloquio de ideas, ¿no? Y en ese coloquio, que es ya vastamente conocido, que ahora se ha hecho en Buenos Aires más limitado por las cuestiones relacionadas con la pandemia, apareció en lo que se pudo ver, lo que se vio en los medios, yo estuve inclusive presente, esta palabra que vos acabas de decir, se vio en los ámbitos públicos, en los ámbitos privados, en los sectores oficialistas y en los sectores opositores, que es consensos. Parece tan simple y resulta tan difícil. ¿Por qué? Que pues, si no, muchas veces vos y yo hemos hablado del tema de las escasas políticas públicas que hemos tenido en estos años de democracia. Hemos coincidido cuando hemos conversado este tema, Malvinas, con idas y vueltas, Mercosur, idas y vueltas, ahora ciertos programas que han perdurado en el gobierno de asistencia, y después no mucho más. Y creo que la falta de eso es consenso, porque si con la oposición, que nuevamente es gobierno, y viceversa, consensuamos ese tipo de política, son la política de todos los argentinos. Creo que ahí tenemos un grave error que espero pronto podamos solucionarlos y encaminar, porque dentro de este colectivo de Argentina vivimos los 44 millones de habitantes. Por eso creo que a veces esa creatividad e individualidad argentina en algunos casos salva a esa persona
pero no los 44 millones de argentinos. Creo que ahí tenemos que desde ASEP, desde la Fundación Konrad Adenauer, vos desde el MPA, tenemos que hacer mucho énfasis, mucho énfasis. Vos sabés que lo que uno a veces le da algún grado de temor es que a los consensos solo se llega en época de crisis máximas, ¿no? Sí. El ejemplo que tuvimos fue básicamente en 2002. Estábamos al borde de la libanización y de repente apareció el consenso, auspiciado por dos figuras, digamos, centrales de la política, como fueron Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde, pero en definitiva acordado por todos. Allí estaban absolutamente todos los dirigentes de todos los sectores que uno pueda llegar a imaginar, y se acordó cosas que después nos permitieron, en un lapso relativamente corto de tiempo, inimaginable en este momento, 6 meses, estar creciendo, ¿no? Sí. ¿Es necesario llegar a esa situación tan difícil? No, yo creo que no. Tenemos un problema, quizás, a ver, no puedo decir que la Constitución es un problema, pero nuestro rígido sistema presidencialista quizás nos marcó ese camino excesivo. Tenemos otras experiencias, como lo hemos visto, incluso Alemania. Hace 2 semanas tuvieron elecciones y todavía no está claro cuál va a ser el gobierno de coalición. Están dialogando, consenso, pero necesitan sentarse. Si no, no hay solución, no hay camino. En algún momento, con la Constitución del 94, entiendo que supuestamente esa figura del jefe de gabinete o ministro coordinador iba a darle ese aire cuasi parlamentario. Creo que no se lo dio. Terminamos con de 2 senadores pasando a 3 senadores, dándole supuestamente a la minoría una participación. En teoría ha sido interesante. No sé si eso ha dado respuesta. Y luego nosotros desde ASEP, hoy los últimos eventos que ahora conversaremos, le hemos titulado Repensar el federalismo. Repensar en el federalismo. En muchos casos suena esta palabra del federalismo que toda la dirigencia política, social, económica, digamos, se embandera en la misma, pero sin embargo no vemos ningún avance. Y la Constitución es el 94, al sacar colegio electoral, le sacó ese supuesto poder que tenían las provincias con sus electores y quedó muy retribuido, digamos, AMBA, provincia de Buenos Aires y cierta zona de Pampa Húmeda, en la concentración del poder político de Argentina. Nosotros que recorremos el país permanentemente, más allá que ahora, bueno, sí lo podemos hacer, levantada, digamos, estas restricciones de la pandemia, acabamos de estar en Misiones, en Posadas, en Apóstoles, fundamentalmente en Posadas, con la mesa NEA, todas las provincias del NEA argentino. Y lo que es interesante es que cada provincia le reclama, digamos, al gobierno nacional, diciendo que es mucho más que lo que le envía, que lo que luego, digamos, se le envía. Es generalizado. Pero luego también Ciudad de Buenos Aires o provincias, que por lo general desde el interior se le hace el reclamo, también dicen lo mismo. Entonces, no llegamos a ponernos de acuerdo en ese tema tan importante que es como coparticipación, un federalismo, regionalización, en medidas muy, muy puntuales. Y creo que eso es la falta muchas veces de diálogo, de consenso. Por eso yo creo, como yo te felicito desde tu programa, desde hace años, insistís, estás trabajando, tenés esa bandera permanentemente levantada. Y debemos seguir, no hay caso, tenemos que permanecer. Oscar, vamos ahora a nuestro primer corte y hacia el segundo bloque, donde vamos a profundizar algunas cosas que vos has dicho relacionadas con la tarea de ASEP en todo el país. Adelante, señor director. En este análisis que vos hacías de la actividad de ASEP, yo creo que es muy importante que lo profundicemos, porque lo que yo he podido ver en mi pertenencia a esta asociación tan significativa, es que ustedes realmente van armando dentro de las realidades de nuestra estructura federal. Y esto es muy importante, porque uno de los grandes dramas que tiene la Argentina es que somos federales de pico, pero no de realidad. Y cuando llega el momento, manda AMBA, como recién dijiste, capital federal,
y algunas provincias que son las que resuelven las cosas. Y lo demás, mirando. Este objetivo que ustedes se han planteado está vinculado con esto, también seguramente. Absolutamente, absolutamente. Después también lo que vemos es una dirigencia política muy cerrada. Hoy somos casi más una confederación de provincias que un Estado federal realmente importante. Incluso hay algunas gestiones de algunos gobernadores que realmente son importantes, son interesantes, que están gestionando bien o muy bien. También tenemos algunos casos que vale la pena también señalar, que no necesariamente hoy una muy buena gestión en ciertos índices democráticos son los óptimos, para entendidos, pero también hay que analizar ciertas cuestiones, ¿no? Que se está gestionando muy bien, pero hay cierta calidad democrática, al menos cuestionable, cuestionable. Luego es un país muy amplio, realmente muy amplio, muy interesante, desde lo turístico, con un potencial enorme, pero tenemos una dirigencia política que muchas veces, salvo los que han tenido la posibilidad de ser diputados nacionales, ser senadores, que no hay una convivencia con otras provincias. Entonces intentamos en los eventos nacionales o en estas mesas regionales, es la primera vez que tenés intendentes, concejales, diputados provincial, por ejemplo el otro día en Posada, del norte de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Formosa, que se encuentran y realmente ven un montón de puntos en común. Porque en el caso nuestro cada uno nos dice, no, tenés que tener en cuenta, Oscar, de hacer que nuestra realidad es muy particular. Eso es lo que más escuchamos. Nuestra realidad es muy particular. Y en realidad esa realidad particular no es tan particular, es lo que le sucede a la gran mayoría de las ciudades en el interior. Cada uno cree que es su realidad, pero porque no ha habido, digamos, un espacio de diálogo, de conversación, no existe, no ha existido, que anteriormente en los inicios de la democracia existían desde las universidades, los partidos políticos, los congresos, había ámbito de discusión y de conocimiento de la dirigencia, y entonces uno también veía otras realidades. Hoy tenemos funcionarios que asumen encargos nacionales y realmente no se le puede exigir que tengan un conocimiento profundo de un país tan grande. No lo tienen, no lo tienen, y entonces estamos fallando en ese tipo de cuestiones de políticas. Vos sabés que la experiencia que yo viví con ustedes, en la reunión que hubo ya hace un tiempito atrás, como consecuencia de la pandemia, todas estas cosas se fueron postergando, pero la reunión de ACEP nacional que hubo en Carlos Paz hace un tiempo atrás. 19, diciembre del 19. Diciembre del 19, correcto. Yo lo que noté es que allí se daba una conjunción sumamente interesante. ¿Por qué? Porque lo que expresaban los distintos expositores de las distintas mesas eran diversidades. O sea, no había un criterio único político, social, económico, sino que había diversidades. Pero esas diversidades se canalizaban a través de esas mesas y salían resultados que uno decía, de acá hay una conjunción de ideas y se puede establecer un consenso, a pesar de que yo en la política no pienso lo mismo, no estoy embanderado lo mismo tuyo, ni en lo social ni en lo económico. Creo que en ese sentido, ACEP es una conjunción de actividad y de pensamiento sumamente interesante que habría que insistir, por eso lo que vos decías de las universidades y de tantos otros lugares, insistir. Y hoy lo que se ve públicamente es la discrepancia, la pelea y el encono, y así no vamos a ninguna parte. No. Desde ya te anticipo, Tato, que hemos puesto ya fecha, te lo tenía que comentar, vamos a hacer una mesa nacional en Córdoba, Córdoba capital, seguramente, si no me equivoco, 25, 26, 27 de noviembre, y sí, con todo el país presente, porque últimamente nos faltaba Chaco, Chaco se incorporó ahora en Posada en el NEA, así que estamos con presencia en todo el país, todo el país cubierto. Sí. ¿Y sabes cuál fue el otro dato interesante el otro día en Posada en esta mesa NEA? Por ejemplo, teníamos tres casos de 3 provincias, por ejemplo, que estaban la gente de ACEP dentro de un espacio político, había la gente de Formosa en otro espacio político, la gente de Corrientes
en otro espacio político, es decir, que cada uno luego volvía a su provincia y pertenecía a partidos, espacios políticos diferentes. Y dentro de ACEP, o la vinculación con la Fundación Konrad Adenauer, en un espíritu del humanismo cristiano, fundamentalmente, de políticas públicas, de profundizar la democracia, como nos gusta decir, más y mejor democracia, en absoluta comunidad de ideales, absoluta. Y luego uno vuelve a su provincia y, bueno, por ciertas cuestiones electorales, etcétera, bueno, juega en distintos espacios. Que eso está bien, porque lo importante creo que en esto es la idea y después se puede expresar la misma desde distintos espacios electorales. Que no hay que perder la identidad ni la característica de los pensamientos diversos. Lo importante es aceptar que lo que piensa el otro es válido también y que en la tarea del análisis profundo, lo que aporta uno más lo que aporta el otro, en definitiva, resuelve la cuestión. Yo vuelvo a insistir en el 2002. El 2002 fue una cosa interesantísima. ¿Cómo se pudo lograr que un país, por la tarea conjunta de dos líderes políticos, más el acompañamiento restante, pudiera en un tan corto lapso de tiempo mejorar su posicionamiento? Realmente son cosas que dicen, bueno, lo hicimos una vez, ¿por qué no lo podemos hacer otra vez más? Digo yo, ¿no? Hay que seguir profundizando. Y después yo creo que es importante muchas veces lo que nos gusta utilizar es la palabra transformación, la palabra cambio. Y sin embargo vemos como una dirigencia política que si uno le dice que son conservadores, enseguida te dicen, no somos conservadores, al contrario, casi todos se quieren jactar de supuestamente ser progresistas. Y sin embargo lo vemos que hay cuestiones importantes, como temas electorales, que la gente reclama desde hace muchos años, el cambio. Son pocas las provincias que han profundizado ese cambio. Córdoba y Santa Fe y Córdoba con boleta única, Salta con el voto electrónico, que es un requerimiento necesario empezar a modificar, a transformar, ir probando. Y vemos en algunas provincias que no hay caso, no se quiere cambiar. Y la gente está disconforme, no quiere, el nivel de votación, más allá que el voto es obligatorio, no quería votar. Entra a un aula y se encuentra con 60, 70, 80 boletas, colectora de las colectoras, todas las trampas y picardía que cualquier partido político hace en su provincia para ganar. Pero digamos, eso es fortalecimiento institucional, es calidad democrática. Parece que tenemos que de alguna vez por todas empezar a transformar, a cambiar esas cuestiones sencillas. La boleta única, yo he votado, soy rosarino, he votado en Santa Fe varias veces, más allá que ahora no tengo el domicilio en mi provincia. No es la solución, porque también esconde candidatos, uno ve una carita y uno o dos nombres y no ve el resto, pero creo que es un avance. Creo que es un avance a entrar. Oscar, vamos a hacer el último corte. Vamos a hacer el último corte y vamos al último bloque. Y ahí vamos a analizar algunos temas de tareas que veo que se hacen por varios lados y que son muy positivas. Adelante, señor director. Oscar, vos sabés que yo te decía de tareas que se hacen, ¿no? Y que hay que profundizarlas. Vos sabés que yo pertenezco al movimiento productivo argentino y pertenezco a CEP. Y es como que uno siente que allí están las cosas, están los elementos, por un lado de la producción, por un lado de los acercamientos federales. Ahí está la cosa, ¿no? Y de los representantes. Yo he estado en ACEP con legisladores de todos los partidos políticos, he estado con dirigentes, digamos, políticos y gremiales y empresarios de todos los sectores. Entonces, y lo mismo nos pasa en el movimiento productivo argentino, que también fue creado por dos personas que tenían esa característica. Dualde y Alfonsín fueron los creadores del movimiento productivo argentino. Yo vuelvo a insistir en este punto. ¿Sos optimista en el sentido de que con esta tarea la podemos multiplicar para que sea realidad? Soy moderadamente optimista, sí, soy moderadamente optimista. Yo espero que en los próximos años empecemos a transformar y algunos cambios
Es un país que tiene muchas condiciones. Vuelvo al comienzo cuando hablábamos de esas individualidades. Si esas individualidades las ponemos a jugar en colectivo, hasta lo podemos ver quizás en el seleccionado nacional. Un Messi, que es un fenómeno individualmente, y no lográbamos, no le voy a echar la culpa a los distintos técnicos anteriores, pero no lográbamos jugar colectivamente. Y aparentemente, con este nuevo esquema de juego, esa excelente individualidad está en equipo y los resultados están a la vista. Creo Qué que es diferente lo colectivo a lo individual, ¿no? Qué diferente, fantástico. Absolutamente. Lo que has puesto es realmente maravilloso. Si lo pudiéramos plantear en otros ámbitos, particularmente los dirigenciales, sería maravilloso, ¿no? Que vuelvo al caso de fútbol que a todos los argentinos nos gusta. En algún momento, casi lo de Messi, yo tengo adoración, te imaginas, soy rosarino y de Ñul con Messi, imagínate. Pero en algún momento ya estábamos casi, digamos, a la borde del insulto, porque no funcionaba colectivamente. Y hoy, bueno, no hablemos, una adoración que es absoluta, porque se logró eso. Se pasó del individualismo a jugar colectivamente. Y Argentina lo tiene que hacer, lo puede hacer. Esperemos, como vos bien decís, estamos en esa etapa del seleccionado anterior y pronto, digamos, pasemos a esta etapa de profundización y transformar colectivamente. Bueno, aprovechemos estos minutos que nos quedan para que vos desde ACEP nos cuentes, ya nos has dicho algo de la reunión nacional que se va a hacer a fines de noviembre, pero contanos un poco las últimas actividades que tuvieron y algunas futuras más o menos inmediatas. Finalizando las 4 diplomaturas en políticas públicas y desarrollo local, una ha sido en Mendoza, que como nos gusta muchas veces al interior del interior, en San Rafael Mendoza, otra en Santiago del Estero, otra en Paraná y otra en Chubut. En este caso ya es por tercer año consecutivo Chubut, y este año tocó en Puerto Madryn. Estamos seleccionando las próximas 4 para el 2022. Ahora tenemos la semana que viene mesa Cuyo y Noa en San Miguel de Tucumán, sumado a Córdoba, así que vamos a estar aproximadamente unas 10 provincias reunidos. Y lo que te decía, a fines de noviembre tenemos la mesa nacional en Córdoba, que vamos a estar todo el país, y de ya te pido que agendes la fecha, que vas a ser uno de los disertantes. Allí estará Cep San Martín y mi acompañamiento y el resto de los integrantes de nuestro grupo, ¿no? Que estamos pergeñando también algunas actividades, así que ya te vamos a avisar para que las adiciones en lo que resta de este año, si se puede, o si no, los primeros meses del año que viene, ¿no? La verdad, Oscar, que a mí me encanta cuando tenemos posibilidad de hacer un programa contigo, porque hay un mensaje de esperanza. Y cuando uno prende la televisión, sobre todo en estas épocas, y escucha, mira y ve las cosas que nos están pasando, la pregunta casi sale así como una explosión. ¿Por qué, señor? Si tenemos otras posibilidades. Vos sabés que nosotros en MPA insistimos con un dicho, ¿no? Argentina subutilizada. ¿Por qué no nos ocupamos de eso? ¿Por qué no nos ocupamos de generar empleo? Esto es uno de los conceptos del coloquio de ideas, generar empleo. ¿Desde dónde? Del sector privado, centralmente con el acompañamiento y la dimensión que da el sector público, por supuesto, ¿no? Pero cuesta, pero ese es un golpe de optimismo. Que vos, por ejemplo, sigo con ese tema del individualismo, lo has dicho en los programas de televisión. Tenemos los principales periodistas, que hoy parece que es más importante su look, ciertas cuestiones personales, que la noticia en sí. Y cómo se lo enfocan, cómo esto, en su vida, y qué ropa, y con quién se casó, y que esto, que la noticia misma. Ellos pasaron a ser la estrella y no la noticia. Y se hace más enfoque en su vida personal, en cómo, en su look, que en la noticia misma. Y eso en otros países uno lo ve, no pasa. A mí me gusta, lo sabés, digamos, miro mucho el canal alemanes, la Deutsche Welle, son noticieros de 10 minutos, te informan de todo el mundo, en 30 segundos cada información espectacular, y acá está horas con lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y vos ves que la noticia no es noticia. Y el protagonismo suele ser del informante, en este caso del periodista, absoluto. Que busca su protagonismo y con eso se siente absolutamente realizado, ¿no?
Sí. Oscar, me hace seña nuestro querido conductor, que vos conocés muy bien, don Luciano, que dice que se acabó el programa. Así que le voy a hacer caso. No me queda gran corredor de maratón, gran corredor de maratón. Sí. Lo veo muy en No estado. No sé si corre por gusto o porque lo persiguen, pero ya lo vamos a averiguar. Gracias por la invitación. No, gracias a vos, muy amable. Y bueno, nada, decirle a nuestros televidentes que nos veremos el viernes que viene. Un abrazo, Oscar. Gracias. Saludos a todos.